Hola, buenas. Mi nombre es Paula Rodríguez Manjón y soy neuropsicóloga en la Asociación de Daño Cerebral Adquirido. Os voy a hablar sobre la sexualidad y el daño cerebral adquirido por tumor cerebral. El daño cerebral adquirido es una lesión repentina que ocurre a nivel cerebral, cuya lesión tiene una serie de secuelas que pueden afectar a la parte física, sensorial, cognitiva, del lenguaje. Y al final todo esto tiene su repercusión en su funcionalidad y por esto se ve mermada su calidad de vida. Las causas del daño cerebral adquirido, principalmente las causas primeras son el ictus, accidente cerebrovascular, traumatismo craneoencefálico por accidente de tráfico o accidente laboral o por golpes directos en la cabeza, anoxia por atragantamientos, intoxicaciones, ahogamientos, paradas cardiorrespiratorias y tumores cerebrales, enfermedades inflamatorias a nivel cerebral. Os pongo esta imagen porque veáis que al final el cerebro es una red de redes y es verdad que según la gravedad de la lesión y dónde se localice, pues vamos a ver una sintomatología, unas secuelas u otras, pero es verdad que el cerebro tiene muchas conexiones a nivel anatómico o funcional que pueden hacer que se vean alteradas otras funciones que no tendrían por qué, que no deberían correlacionar con el lugar donde está la lesión, ¿no? Es decir, si yo tengo una lesión, por ejemplo, por un ictus en la arteria cerebral media izquierda, vamos a ver unas secuelas relacionadas, por ejemplo, con el lenguaje y seguramente puedan verse en valoración otro tipo de sintomatología relacionada con otras áreas, pero que están conectadas funcionalmente o anatómicamente con esta parte a nivel cerebral. Con lo cual es muy importante que cuando haya una lesión o en este caso cuando haya un tumor cerebral se haga una valoración completa multidisciplinar. A nivel de déficits o de secuelas que pueden aparecer tras el tumor cerebral, todas estas que voy a citar ahora me gustaría que fuerais pensando un poco cómo esto va a poder influir en la sexualidad de la persona. La sexualidad como un concepto muy amplio, un concepto amplio no localizado ni en determinadas zonas corporales y no conceptualizado como un hecho concreto en sí, como puede ser el llegar o finalizar con un orgasmo, sino la sexualidad es algo mucho más amplio. La sexualidad son abrazos, es la expresión de deseos, es la expresión de afecto, ¿vale? Entonces es un concepto mucho más amplio, pero conforme voy diciendo las secuelas, me gustaría que fuerais pensando un poco cómo todo esto puede repercutir en la sexualidad. Hay alteraciones que son propias de los tratamientos médicos. Se ha visto que algunos medicamentos que nombraré después tienen su repercusión en la respuesta sexual humana, que todo esto englobaría lo que es el deseo, excitación, meseta, orgasmo y resolución, ¿vale? Hay medicamentos pues, que pueden afectar en este sentido. Luego hay secuelas que pueden ser de carácter permanente o algunas de ellas pueden remitir, pero normalmente es verdad que tras más o menos el año de la lesión, pues las secuelas suelen ser de carácter permanente y pueden darse a nivel físico, es decir, puede haber una afectación en un hemicuerpo donde la persona no pueda mover mitad de cuerpo, ¿vale? Alteraciones en coordinación motora, en equilibrio, alteraciones a nivel sensorial. Por ejemplo, puede cambiar la percepción de la temperatura, de la presión, la sensibilidad, pueden sentir como una especie de hormigueo al tacto. A nivel cognitivo, conductual y emocional también pueden haber secuelas, por ejemplo, puede haber afectaciones en orientación, atención, memoria, organización y planificación de la conducta. Y también, por ejemplo, pueden haber afectaciones en lo que es la cognición social o juicio social. Y, por supuesto, todo esto pues, puede tener su repercusión a nivel emocional, ¿no? Pues pueden aparecer estados depresivos, la habilidad emocional, ansiedad, etcétera. Normalmente las personas que tienen un daño cerebral adquirido, pues muchas veces no planifican bien cuánto de íntimo es lo que yo estoy haciendo. No planifican bien o no tienen conciencia de cuánto de adecuada es la conducta que estoy teniendo.
Entonces, siempre, ya lo veréis después, que os lo nombraré, es importante darle un feedback a la persona, pero siempre desde un sitio muy, muy respetuoso, porque realmente no lo hacen porque, bueno, porque quieran, no lo hacen de manera consciente, sino lo hacen por, pues como digo yo, que su filtro a nivel frontal está como sucio y no inhibe bien aquellas conductas que son inadecuadas. También puede haber, bueno, todo esto repercute en la funcionalidad de la persona, es decir, influye en su capacidad de autocuidado, de, por ejemplo, en actividades básicas como la alimentación, el vestido, la sexualidad, que también es una actividad básica de la vida de las personas, y luego las instrumentales también, ¿no? La capacidad de poder planificar un viaje o cualquier actividad. Y por tanto, todo esto hace que la persona pues, pierda autonomía. Además, hay una serie de aspectos psicosociales, de carácter psicosocial, que influyen muchísimo también en aspectos relacionados con la sexualidad. Como puede ser que cuando hay un daño cerebral, si yo tengo una edad en la que vivo solo o sola, por ejemplo en mi casa, a lo mejor tras el tumor cerebral tengo que volver a casa de mis padres porque necesito un cuidado, con lo cual van a ser mis padres los que planifiquen cómo, cuándo y con quién voy y casi qué es lo que hago, ¿no? Hay a veces una sobreprotección pues, que hace que se limiten mucho los encuentros íntimos, ¿no? O otros aspectos de carácter psicosocial que nombraré después, pues como puede ser el cambio de roles cuando la persona que sufre el daño cerebral es mi pareja, ¿no? Y entonces soy cuidadora y de repente soy amante también, ¿no? Entonces todo esto, pues como hay que colocarlo también. Y aspectos psicosociales, por supuesto, que también influyen en el estado emocional, ¿no? Como puede ser la pérdida de un empleo o el no poder volver, la gente más joven, ¿no? Que está estudiando una carrera o acudiendo a la escuela, pues el perder ese contacto durante un tiempo hace también pues que todo lo que tiene que ver con la sexualidad y con la afectividad pues se pierdan esos encuentros, ¿no? Esa posibilidad. También nombrar que a veces ocurre que el círculo social también se hace más pequeño. Entonces, cuanto más pequeño se hace el círculo social, si yo no tengo pareja, pues menos oportunidades voy a tener pues de poder cubrir esta dimensión. Os voy a explicar un poquito en estos 15 años qué tipo de intervenciones hemos hecho desde aquí, desde la asociación, y separando un poco cuando la lesión viene siendo hijo de familia, ¿vale? Cómo los padres responden ante esto y cuando es la pareja, ¿vale? Cuando es el cónyuge. En términos generales, es importante saber que suele haber siempre un cambio en la práctica sexual, por lo que sea. Imaginaros que por el daño cerebral yo tengo una discapacidad adquirida física, con su alteración también postural, alteración en la percepción. Claro, todo lo que yo hacía antes o cómo lo hacía antes, seguramente ya no lo voy a hacer igual, no lo voy a practicar igual, con lo cual es importante tomar conciencia de o sea, que vosotros y vosotras que tenéis y estáis viviendo esta situación, pues que lo expongáis a los profesionales, porque somos conscientes de que hay un cambio en esta práctica y es importante atenderla. Puede haber dificultades orgánicas, como os digo, por medicación o que sean secuelas propias de la lesión, como puede ser, por ejemplo, la anorgasmia, ¿no? o la dificultad en la erección, en la deseabilidad, ¿vale? Por el daño neurológico en sí. Luego, como os decía antes, disminuyen las oportunidades. La institucionalización también influye muchísimo. Si de repente la persona está en una residencia o en un centro de día donde no se tiene en cuenta esta parte de la persona, pues puede ser que no se dote de esos espacios que son necesarios, ¿no? Ese tiempo de intimidad, porque esa persona necesite tener una práctica sexual, aunque sea propia, ¿no? Consigo mismo. Entonces, la institucionalización a veces pasa que si el equipo profesional no está sensibilizado con esto, pues a veces se pasa como por encima, ¿no? Y realmente hay que atenderlo. Con esto hago alusión también a los apoyos del entorno, ¿no? Tanto institucionales como familiares. Es importante, como círculo social, es importante saber con qué apoyos contamos para trabajar con la persona la terapia sexual, ¿no? ¿Qué opinan los padres? ¿Qué opina su pareja? ¿Qué opinan los amigos? O sea, intentar
saber un poco y hacer una intervención un poco, en la medida que se pueda, pues lo más integral posible, respetando y pidiendo permiso siempre a la persona, pero viendo cuáles son los apoyos, ¿no? Porque a veces, si el grupo de amigos existe, si se sigue manteniendo, pues es ideal, por ejemplo, favorecer esa autonomía con el grupo de amigos sin que los padres estén siempre encima sabiendo qué es lo que ocurre o no. Pero bueno, esto a veces es complicado porque cuando eres padre o madre, pues a veces quieres estar demasiado encima, ¿no? Y es verdad que hay que dejar espacio para esto. Y algo súper importante también es si la persona cuenta con experiencia previa o no respecto a la sexualidad. Hay personas que la lesión la tienen siendo muy pequeñitos y prácticamente ni siquiera conocen su cuerpo. Entonces la intervención va a ir dirigida al principio un poco pues al aprendizaje de cómo funciona el cuerpo, tanto propio como el del sexo contrario, y qué prácticas son adecuadas o no, según qué contextos. Importantísimo también saber hasta qué punto yo puedo dejar que una persona entre en mi intimidad, ¿no? Por ejemplo, que aprendan a respetar si están en el baño, se están cambiando, no es adecuado que entre de repente una persona. Esto también tiene que ver con la sexualidad y con la intimidad, ¿no? Es decir, ellos tienen que aprender a poner límites. Sin embargo, si contamos con una persona adulta que sí que ha tenido experiencia previa, pues seguramente la intervención va a ir encaminada en otra línea. A nivel de pareja, cosas a tener en cuenta concretamente es el reajuste de roles, como decía antes. Ahora ya, antes era su amante y ahora soy su amante y su cuidador o su cuidadora. Entonces aquí hay un desajuste realmente porque las familias también lo expresan así. Yo ahora, mi familiar me está demandando tener una práctica sexual concreta o está llamando mi atención en este sentido y ahora mi deseabilidad disminuye, hay mucha más demanda, pero mi deseo disminuye por las circunstancias que estamos viviendo, porque yo ahora me tengo que ocupar de su higiene personal, porque yo ahora estoy en otras cosas, porque a nivel emocional no me encuentro con ganas. Es importante saber en qué punto están los dos a nivel emocional, ¿vale? Tanto la persona con daño cerebral como su familiar. A veces puede ocurrir que la persona, o suele ocurrir que la persona que tiene el daño cerebral tenga una mirada mucho más positiva, mucho más hacia adelante, hacia el cumplimiento de objetivos personales y metas, ¿no? Como puede ser la mejora y en su autonomía y en su funcionalidad, y a lo mejor el familiar está elaborando el duelo porque todavía no acaba de hacer el ajuste a la situación que está viviendo. Entonces, si tú me demandas sexualidad, pues a lo mejor yo me retiro, ¿no? Ya veremos que es importante entonces hacer un trabajo de psicoeducación ahí, ahora os lo explicaré. Y luego hay pensamientos erróneos que llevan a la infantilización también, porque ocurre a veces en la pareja. De hecho me pasó a mí una anécdota que me enseñó muchísimo, aprendí muchísimo con esa intervención, y es que a veces pensamos que por el hecho de que una persona tenga discapacidad, como que podemos estar aprovechándonos de ella si hacemos un acercamiento, ¿no? Os comentaba la anécdota. Yo trabajaba con una señora de 45 o 50 años que vino y me comentaba que quería tener un acercamiento con su pareja, y su pareja siempre como que la rechazaba y no estaba muy por la labor, ¿no? No le correspondía. Hablando con ella, al final decidimos que viniera él solo a hablar conmigo a ver qué era lo que le ocurría, y al final me decía esto, me decía: no es que yo no tenga ganas, yo tengo muchísimas ganas, pero siento cuando estoy con ella, hay algo que me viene a la cabeza que me dice que me estoy aprovechando. Entonces yo le di un poco el feedback y le dije: mira, porque bueno, sí que trabajé que se lo dijera a ella y demás, pero bueno, al final resultó que yo le di el feedback y le dije: realmente ella quiere estar contigo, ella tiene esa necesidad igual que tú. Cuando estéis en esos momentos, conversar y decir lo que es cómodo o incómodo para vosotros. A la semana y media o así, no hizo falta más intervención, a la semana y media o así me mandaron un mensajito que se habían ido el fin de semana fuera y que lo habían pasado súper bien y que habían recuperado esa parte como pareja que habían perdido. Con lo cual, a veces las intervenciones pequeñas de este tipo también favorecen que la sexualidad vuelva a estar pues eso, presente en la vida de las personas, ¿no? Y de las parejas. La psicoeducación sería el primer punto en la intervención de la terapia sexual con pareja. Es decir, ¿qué es la sexualidad?
Muchas veces es verdad que lo que se requiere es casi lo que se tiene aprendido por la pareja también, pero es importante y es muy curioso también cuando les haces ver pues, que los abrazos también es sexualidad, que el decir una palabra bonita también es sexualidad, que el expresar los deseos también es sexualidad. Entonces, el no intentar buscar siempre la sexualidad o hacer la práctica como se ha venido siempre haciendo, sino favorecer también esos encuentros y esa aproximación desde, pues desde el cariño que se tienen, pues es muy importante y hay que fomentarlo, ¿vale? No tanto con la persona con daño cerebral, que a veces, luego ya veremos, sobre todo cuando hay lesión prefrontal, que sí que se va a un hecho concreto, pero ellos también tienen que aprender y ellas que la sexualidad es mucho más amplia y que a lo mejor si tu pareja a nivel emocional no está bien para hacer una práctica concreta, pues a lo mejor sí está preparada para otras cosas, ¿no? Para los abrazos, para las palabras, etcétera. Con ello el reaprendizaje de la erótica y reconstrucción del vínculo, ¿vale? Como os decía antes, hay que hacer un poco un trabajo de recuperar ese vínculo como pareja, no como cuidadora y persona que es cuidada, ¿no? Y luego intervenciones dirigidas también al reajuste de las expectativas según las secuelas que se tienen. Si una persona tiene alterada su sensibilidad, pues a lo mejor hay que hacer un reajuste respecto a cómo esa persona va a sentir o si tienen como objetivo que ocurra una cosa concreta y no puede ocurrir, pues hay que trabajar ese ajuste, ¿no? Hay que trabajar la aceptación de que bueno, hay secuelas que pueden ser de carácter permanente. Perdón. Cuando la persona que ha tenido el daño cerebral ha sido un hijo o una hija, lo que he observado yo durante este tiempo son dos cosas un poco que se sitúan en los extremos, ¿no? Como muy dicotómicas. Están las familias que se preocupan mucho por esto, que incluso te lo nombran ellos y ellas y están un poco, bueno, pues sabiendo qué hacer y en búsqueda de respuestas, y hay otras personas que directamente lo niegan, incluso surgen miedos como es que si nombro el tema, si hago alguna cosa al respecto, se van a obsesionar, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que saber dónde se sitúa la familia en este sentido. Aparte, algunas personas no tienen en cuenta la etapa en la que se encuentra su familiar y bueno, es verdad que somos seres sexuados desde que nacemos y la sexualidad es algo que necesitamos todos, pero es importante saber en qué punto estamos, ¿no? Porque puede haber determinados momentos de la vida en que bueno, pues también por temas hormonales y demás, pues que tengamos como más necesidad eh, o menos, pero bueno, es verdad que al final en la etapa de la vida pues la necesidad está, la necesidad de afecto está y hay que saber en qué punto está y decírselo a los padres, mira, es que en este punto en el que está tu hijo o tu hija pues se está descubriendo o necesitaría descubrirse o necesitaría tener esta información porque va a sentir cosas que a lo mejor no sabe qué es lo que le está pasando, ¿no? Hay que saber también indagar un poquito cuáles son las creencias y los valores de la familia respecto a la sexualidad. Y bueno, pues hay que tener en cuenta también que todavía existe una visión ahí un poco machista, por decirlo de alguna manera, que es que pues parece que las mujeres, pues que este tema se hable menos o parece que sea menos importante. Es verdad que está habiendo un cambio muy grande, que cada vez se habla más, pero bueno, todavía existen diferencias según género. Hay padres que responden mejor, en la mayoría, cuando son los chicos los que tienen la lesión a cuando son las chicas. Aunque también tengo experiencias de madres y padres maravillosos que tienen a sus hijas con daño cerebral y también les preocupa y también lo traen a sesión. Bien, pues la intervención iría orientada un poco a la psicoeducación también, como os decía antes, explicarles qué es la sexualidad, que la sexualidad también, pues eso, que es un concepto amplio, informarles de la etapa del desarrollo en el que está su familiar, ver cuáles son las creencias limitantes de los padres respecto a la sexualidad de sus hijos, normalizar el tema. Nosotros como profesionales, por lo que debemos hacer es normalizarlo, valorarlo también en sesión, es decir, igual que yo valoro aspectos cognitivos, pues puedo valorar como necesidad básica también cómo está la sexualidad, si ha cambiado, si no ha cambiado. El hecho de nombrarlo en las valoraciones pues hace que vosotros y vosotras que venís a consulta pues también os sintáis en la comodidad, si no ahora más adelante, de poder hablarlo, ¿vale?
Y bueno, eso ha sido un poco a nivel general mi experiencia. Según mi experiencia también me he lanzado a poneros unas recomendaciones pues para que las toméis si lo consideráis, ¿vale? Lo primero es que la sexualidad no es un tabú y hay que hablar sobre ello, ¿vale? Cualquier momento es bueno para romper un poco con el no hablar de cómo nos sentimos, con qué cosas sentimos placer, qué cosas nos gustan, qué cosas nos disgustan. Cualquier momento es bueno para empezar a vivir la sexualidad desde el respeto y desde la conversación, ¿no? Por esto somos seres sexuados desde que nacemos, con lo cual es una necesidad básica a cubrir. Esto lo he repetido todo el rato, es un concepto amplio, la sexualidad. No es igual a genitalidad ni a zonas concretas del cuerpo, no. La sexualidad es mucho, mucho más, abarca mucho más. La intimidad y la privacidad es un derecho. Hay que respetar los momentos de nuestros familiares. Muchas veces eh, casi que, incluso estando en casa, muchas veces los familiares, es que está en su habitación y está viendo, bueno, es que es un momento íntimo, es que si no tuviera daño cerebral a lo mejor lo haría igual, pero tú no te darías cuenta. Ahora lo que pasa es que no lo planifica bien y no se da cuenta un poco de que pueden verle, de que no lo está haciendo íntimo, entonces no vamos a abordarle, vamos a respetar ese espacio. Esto también es un trabajo que hay que hacer con las familias. Si se necesita, pues hay que buscar asesoramiento y orientación sexológica para aumentar tu educación sexual desde una visión positiva, alejada de mitos, como os decía, ¿vale? Parece que la sexualidad es una cosa, pues no. Lo alejamos de esos mitos y de sentimientos de culpa, ¿vale? Y ver cuáles son los apoyos que necesitamos para tener una sexualidad satisfactoria. Hablar con vuestro médico también si veis que vuestra respuesta sexual está alterada. Si presentáis molestias con la penetración, vaginismo, eyaculación precoz, anorgasmia, disfunción eréctil, deseo inhibido, desinhibido, porque puede ser algo que sea orgánico por una lesión a nivel neurológica o pueda ser propia del tratamiento. Si es propia del tratamiento, pues a lo mejor va a tener carácter reversible. O a lo mejor no, pero el médico es el que os va a dar la información sobre qué es lo que os pasa. A veces tenemos miedos y el hecho de que un médico nos diga por qué ocurren las cosas, pues hace que el nivel de ansiedad pues baje mucho. Entonces, os invito pues a que lo habléis con vuestros médicos. Hay medicamentos que alteran la respuesta sexual humana, ¿vale? Los antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos y analgésicos. De esto sí que hay estudios, luego hay otros estudios que dicen que sí que pueden alterarla, pero bueno, estos 4 grupos de medicamentos sí que se ha visto que alteran la respuesta. Luego, un profesional de la neuropsicología puede ayudarte en el trabajo en la aceptación de los cambios que has tenido tras el tumor cerebral. Lo importante al final es trabajar un poco pues, a nivel de autoestima, de autoconcepto, el autocontrol también y ayudarte a hacer ese trabajo de aceptación de todos los cambios a nivel cognitivos y comportamentales que estás viviendo. Y también se puede hacer un abordaje directo sobre las alteraciones cognitivas y como te digo, pueden ayudarte en la planificación, en la organización, en aspectos que tienen que ver con tu día a día y esto va a repercutir sobre cómo te sientes tú y cuanto mejor nos sintamos cada uno con nosotros, pues más deseables también nos vamos a sentir, ¿no? Entonces es importante pues hacer un trabajo con estos profesionales. Luego la logopedia también puede ayudaros. Hay personas que tras la lesión tienen una afectación en el lenguaje, bien sea en la expresión del lenguaje o en la comprensión. Con lo cual, a veces, cuando hay una afasia que se llama, ¿no? Si hay una afasia muy severa, a veces este tema, como hay muchas dificultades en comprensión, casi que no se toca, porque es que encima, como no me entiende y yo no voy a saber y no me puede decir y demás, pues a veces se evita el tema. Pues con la logopedia, viendo cuáles son las capacidades preservadas, pues se puede conversar sobre esto, claro que sí. Sería viendo la manera y según el tipo de afectación, pues a lo mejor, aunque sea con emoticón, o sea, perdón, con dibujos, con imágenes, pues intentar hablar sobre el tema. Al final veréis que, bueno, pues sí que cuando hablas, pues a lo mejor empiezan con un poco de risa nerviosa y siempre preguntando, ¿te apetece hablar sobre esto? Y muchas veces te dicen que sí. No hay que pasar por alto que porque existe esta dificultad en comprensión, pues aprovechemos y digamos, pues no lo hablamos. Pues es importante que la logopedia nos diga cómo lo podemos hacer. La fisioterapia igual, mejora tu estado general de salud, puede trabajar aspectos que tienen que ver con la sexualidad, como son de tipo cardiovascular, o con las secuelas físicas y posturales propias de la lesión.
Y, por supuesto, la terapia ocupacional, que puede favorecer tu autonomía personal, asesorándote de las ayudas técnicas que pueden existir, juguetes eróticos, para que tus sensaciones sean más placenteras, tanto en hombres como en mujeres, y disminuyendo las limitaciones motrices y sensoriales que puedas tener tras la lesión. Estas recomendaciones van dirigidas tanto a los familiares de personas con daño cerebral como a las personas que tenéis daño cerebral. Si los momentos eróticos, como decía, se dan dentro de la intimidad de cada uno, lo mejor es respetarlos y no culpabilizar. Dejar que la persona pues, tenga sus momentos eróticos según pues, lo quiera vivir. Otra cosa es que estas actividades, estas prácticas no sean adecuadas, ¿vale? A veces ocurre que por lesiones prefrontales haya un problema de autocontrol y hay una desinhibición tanto verbal como física, es decir, puedo decir lo que me viene por la cabeza, como por ejemplo, no sé, pasa una chica y decir qué buena está, o palabras un poco más, como más fuertes, ¿no? Es que me viene una frase, pero no, no la voy a decir porque no me parece. Pero bueno, que son inadecuadas en un contexto determinado, o prácticas también inadecuadas, como puede ser miradas incómodas hacia una persona, o incluso tocar el cuerpo de otra persona. Si ocurre esto, no tenemos que infantilizar, no tenemos que reírnos sobre lo que ha pasado, tampoco tenemos que culpabilizar, simplemente después pues hablar con la persona y darle un poco el feedback para que sepa que lo que ha hecho no era adecuado, no era el contexto. Por esto es importante que cuando sí lo es, lo permitamos. Si yo lo hago en su intimidad o lo hago afuera, siempre lo culpabilizo, no voy a diferenciar cuándo toca y cuándo no, y además voy a tener una percepción sobre mí, la sexualidad asociada a algo negativo. Es importante volver a enseñar cuando algo es adecuado o cuando algo es inadecuado, y cuando estás en tu intimidad, pues adecuado es porque es el lugar, ¿vale? Y es el momento. Si tienes pareja, es importante que expreséis vuestras emociones y sentimientos, lo que es placentero y lo que no. Esto con daño cerebral y sin daño cerebral, es importante expresarlo. Pero cuando existe un daño cerebral, todavía razón de más, porque cambia la situación, cambia la sensibilidad, cambia la comunicación. Entonces, es importante que lo tengáis presente y os expreséis, os comuniquéis. Existen asistentes sexuales cuya finalidad es tener un encuentro íntimo y afectuoso con vosotros y vosotras. Entonces, pues a lo mejor os podéis informar de si cerca de donde vivís vosotros, pues existen estas personas que pueden, pues eso, ayudaros pues eso, a tener un encuentro con alguien desde un lugar afectuoso, íntimo y desde la erótica. Las lesiones prefrontales, como he dicho, conllevan problemas de autocontrol, entonces es importante saberlo y hay que trabajarlos también. Si tienes daño cerebral, yo te invito a que te reconozcas de nuevo, a que vuelvas a conocer tu cuerpo, a que observes si hay cambios o no respecto a tu respuesta sexual, tu erótica y tus deseos, que expliques cómo tu cuerpo siente ahora, que expliques eh, cómo estás más cómodo, cómo estás más cómoda, lo que necesitas. Igualmente, tú, si eres pareja de la persona con daño cerebral, también puedes decir los cambios que puedes tener tú. A lo mejor la otra persona intenta hacer las cosas como se hacían antes, y a lo mejor pues hay que hacer algunos pequeños cambios y recomendaciones a tener en cuenta, que pueden facilitar la práctica y puede ser mucho más cómodo para los dos. Por eso es importante hablar mucho. Y sobre todo, quería terminar con este último punto, que confiéis en los profesionales con los que estéis trabajando desde las áreas que os he dicho. Cualquier profesional que esté sensibilizado con la sexualidad, el hecho de que lo nombréis también vosotros y vosotras, si no lo habéis hecho, pues va a hacer que a nivel profesional pues te preocupes también por esto, para hacer esa intervención integral realmente y que favorezca la autonomía personal de la persona en todas sus dimensiones, ¿no? Y bueno, quería terminar con esta frasecita, que la OMS ya en 1975 decía que la sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano, y su desarrollo pleno depende de la satisfacción de las necesidades humanas básicas, como el deseo de contacto, intimidad, expresión emocional, placer, ternura y amor.
Así es que como es una necesidad básica, pues vamos a hablar mucho de ello, vamos a tenerlo muy presente y nada, cualquier duda que tengáis o cualquier comentario, pues ya os dejaré mi correíto por aquí. Sobre todo el libre de discriminación también, porque es importante también respetar que cada uno sienta como sienta y nada. Nada, como me gusta a mí decir, seguimos caminando y muchísimas gracias.